Catedrático universitario. Hemos abordado algunos puntos como una explicación muy amplia que nos brindó sobre el humanismo cristiano y también la relación con la situación actual política. Hay unos puntos interesantes que también deseamos rescatar de la encuesta número 74 de Sid Gallup en cuanto a las tendencias partidarias 2003-2010. Dice que se abre la brecha entre los dos partidos políticos principales en 2 puntos en comparación con febrero de este mismo año. El Partido Liberal, que por muchos años fue el de más seguidores, ha sufrido una merma de 14 puntos desde las mediciones del 2006, después de la llegada del gobierno liberal nuevo en ese año. Esta parte de la merma puede ser resultado de la brecha entre los liberales que apareció en el 2009. También se hizo la pregunta a cuál partido político favorece o pertenece. El partido político oficial de Honduras, el Nacional, es el que tiene más seguidores a mitad del año 2010. Solo en el resto del país, incluyendo las áreas rurales, se nota un empate entre los dos partidos políticos principales, el oficialista y el Partido Liberal. También el 85% de las personas consideran el presidente legítimo a Porfirio Lobo Sosa. Y otro punto interesante es la evaluación del desempeño en la presidencia de Pepe Lobo, que sufrió una merma de 21 puntos en los primeros 100 días de su periodo constitucional. Esta caída no es atípica para un presidente hondureño. Las expectativas crecen en la época de la campaña, quizá más allá de la misma oferta electoral, y cuando el habitante se enfrenta con la realidad del país, disipa el fervor que sentía al puro inicio. Vemos entonces que el Partido Nacional ahora aventaja al Partido Liberal en cuanto a popularidad, y eso se debe en gran parte al divisionismo que existe actualmente en el partido de oposición, el Partido Liberal. Es por ello que nos llama la atención las declaraciones que dio el día de ayer Elvin Santos Lozano, en el cual dice que Lobo quiere sacar adelante el país, pero le hacen contrapeso. Citándolo textualmente, el señor Lozano nos dice: ahora Pepe Lobo está empeñado primero en sacar adelante este país en cuanto al reconocimiento internacional, y ya están como 5 de su partido haciéndole contrapeso en vez de aglutinarse y luchar por Honduras, cuestionó. Y lo mismo debemos hacer los liberales, es decir, aglutinarnos y luchar por Honduras, pero unos están hablando de organizar otro partido político. Vemos entonces, este es el pequeño panorama del Partido Liberal Nacional, que son los principales. Vemos de que tradicionalmente el Partido Liberal debe ser el de oposición, pero el divisionismo que se tiene ahorita no le permite pues tener una fuerza beligerante. Se ha perdido la fuerza que ha tenido el Partido Liberal tradicionalmente, y vemos que algo atípico es que quizá las personas o la crítica que ha tenido por las decisiones quizá erróneas que ha tenido el presidente Lobo ha sido dentro de su mismo partido. ¿Qué opinión puede darnos el señor Anduray sobre esta situación? Primero, sobre las encuestas, los resultados a mí me parecen absolutamente normales. Siempre que el Partido Nacional ha estado en el gobierno y pierde la elección y viene una encuesta de Sid Gallup a la siguiente, los primeros meses del nuevo gobierno liberal, entonces aparece bien alto el presidente y bien bajo el otro partido. Así fue con Mel Zelaya. Si usted agarra la encuesta, cuando Mel Zelaya le gana las elecciones a Pepe Lobo, va a encontrar que el Partido Liberal aparece con 40%, 38% en la encuesta, y que el Partido Nacional aparecía con 24, 26%. Entonces todo el mundo decía, va a desaparecer el Partido Nacional. Ahora muchos creerán que va a desaparecer el Partido Liberal, y no, eso es totalmente normal. El Partido Nacional, con 39 puntos en esta encuesta, tiene el porcentaje del rango normal que ha tenido siempre. Está entre 30 a 40 puntos, 30 a 40 puntos, ahí en ese rango se mantiene. Cuando mejor ha estado es cuando saca 42, 43 puntos, pero es lo mismo con el Partido Liberal. Aquí lo que nos indica la encuesta es que, a pesar de los acontecimientos del año pasado, el bipartidismo es fuerte en Honduras, que el pueblo todavía sigue creyendo que el Partido Nacional o el Partido Liberal son los que pueden desarrollar la lucha política aquí. Sí, pues se esperaba que en las elecciones los partidos minoritarios tuvieran una mayor cantidad de votos. Esa es una parte del análisis que no hace la encuesta, ¿verdad? Que tiene que ver con esas raíces enormes que tiene el Partido Liberal y el Partido Nacional en la sociedad hondureña.
Mire lo que le pasó al Partido Liberal el gobierno pasado. Llega Patricia Rodas, que no es liberal, que es comunista, es marxista, y asaltan prácticamente el Partido Liberal y se convierte en presidenta del Central Ejecutivo y hacen a un lado la filosofía liberal y empiezan a trabajar con un plan marxista, socialista, chavista. ¿Va? Y a pesar de eso, el Partido Liberal, que explota y llega a tener 2 presidentes en el mismo periodo de gobierno, a pesar de eso el Partido Liberal aparece con 29% en la encuesta. ¿Qué le significa eso a usted? Que es un partido con unas raíces sólidas en la sociedad hondureña, sí, y que el Partido Nacional está viviendo un buen momento en función de que ganó las elecciones y está en el ejercicio de la presidencia, y que mucha gente aspira a que se cumplan las ofertas de campaña, y en eso yo me he convertido en un apasionado defensor. Si ofrecimos humanismo cristiano, yo le voy a sacar a Pepe humanismo cristiano para el pueblo hondureño. Si ofrecimos cambio ya, yo voy a sacar cambio ya y voy a hacer que los políticos, o voy a luchar porque los políticos en nuestro partido nos comportemos diferente. En eso tiene razón don Elvin Santos. No puede ser que a 4 meses de haberse sentado Pepe Lobo, ya anden 3 o 4 precandidatos nacionalistas trabajando para sus campañas presidenciales. Ahora en el Partido Nacional ya no se puede conseguir trabajo si usted no dice que está con Ricardo, que está con Juan Orlando, que está con Miguel o está con Oscar Álvarez. Ellos son los que tienen derecho a poner. Los nacionalistas en la calle sin trabajo. Pepe Lobo no abre el espectro de gobierno como gobierno para darle trabajo a los nacionalistas, y los nacionalistas tienen que empezar a bajar la cabeza y a humillarse con un precandidato presidencial, ofreciéndole que lo van a apoyar para que le puedan dar trabajo en el gobierno. Cambio ya sería que ningún precandidato presidencial empiece a utilizar el dinero del gobierno para promocionarse. Que ningún precandidato presidencial humilla a los nacionalistas diciéndoles que les va a dar trabajo a una institución solo si le prometen apoyarlo para la presidencia. Sí, es muy prematuro. Cambio ya sería que en esos puestos en donde hay precandidatos, ahorita estuvieran hondureños conscientes, preocupados por lo que le viene a Honduras para los próximos años. Que estuviésemos provocando la transformación de la clase política hondureña para que aparezcan los activistas comprometidos con Honduras, con un discurso de compromiso social, que aparezcan los activistas que quieran al país, que piensen en su prójimo, y no los activistas a los que comprometemos a que trabajen con nosotros porque les damos chamba. Eso es un error grave, eso no es humanismo cristiano, eso no es cambio ya. Y ahí tienen que estos precandidatos presidenciales en este momento detenerse y no hacerle daño a Pepe Lobo. Yo creo que la actitud crítica que yo he adoptado debe verse en la justa dimensión de que los políticos debemos empezar a prestigiarnos, porque de lo contrario, señores, va a seguir creciendo la resistencia y va a aparecer la otra resistencia blanca también. Y eso no es lo que queremos. Queremos que se respete la ley en Honduras. Que nunca en el Congreso Nacional vuelvan a violar la Constitución de la República, que nunca el presidente de la República vuelva a violar la Constitución de la República, que nunca la Corte Suprema vuelva a violar la Constitución de la República, que hagan gala de compromiso con el pueblo y con la Constitución, que respeten la ley para que el pueblo empiece a respetar la ley. Que no también. Se utilice el dinero del Estado para planes políticos. Por supuesto, si hablamos de que no queremos corrupción, que no le permitamos a ningún político del gobierno o de otro partido que utilice el dinero para una campaña política. Pero aquí, parte de querer ser presidente del Congreso de cualquier político es porque ahí hay dinero para promocionarse como candidato presidencial. Sí. Eso lo habíamos prohibido, ya lo habíamos conseguido. Cuando Pepe llegó de presidente del Congreso, se había ratificado una reforma constitucional y después se dijo que la reforma constitucional era inconstitucional, porque tocaba un artículo que era pétreo y que había que quitarlo, y lo quitaron para darle paso a la candidatura de Micheletti en las elecciones internas del Partido Liberal. Imagínense cómo se manoseó la Constitución de la República a favor de unos o a favor de otros. Eso no debe volver a pasar en Honduras. Y ahí está un presidente del Congreso Nacional ahorita que debería estar dedicado a lo que está haciendo en estos días, de andar tratando de ayudar a los damnificados y ver el problema interno de Honduras, pero sin andar con esos ejércitos de periodistas atrás, hombre. No pueden ir a un lugar porque tienen que salir por todos lados. Yo le hago la crítica al presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, le digo,
Ahí tiene un anuncio en el radio que dice el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, está promoviendo una ley en Estados Unidos para hacer tal cosa. Ay, ahora sí tiene iniciativa de ley en el Congreso de Estados Unidos. Y también con las dispensas. Bueno, otro problema con esas cosas. Pero el país requiere de verdadera entrega. Deberíamos estar todos ahorita, todos los que somos nacionalistas y los que son funcionarios de este gobierno, que los puso este gobierno, pensando en el humanismo cristiano y pensando cuál va a ser su participación en el plan de gobierno de Pepe Lobo estos 4 años. Yo quiero ver para estos 4 años cuál es la parte del plan de gobierno que le toca a cada uno de ellos y cómo lo va a hacer. Pero no encontramos ese tipo de actitudes. Sí, no, aparte que es como menospreciar la inteligencia de nosotros los hondureños, porque no es necesario. O sea, el trabajo se mira, el trabajo de un funcionario, si es eficiente, se nota sin necesidad de estarlo alabando o estar utilizando los medios para exaltarlo más, para indirectamente pues lanzarse y usarlo como catapulta para una campaña política que se viene, porque es poco el tiempo que se da el cambio de unas elecciones a las otras. Ya dentro de poco se van a ir las elecciones internas, y es por ello que desde ahorita pues ya hay campañas que son muy prematuras. Es eso parte de los cambios que deben de haber. Bueno, vamos a la parte final del programa, pero me gustaría antes tocar un último tema sobre las reformas políticas que se han ido discutiendo por parte del Tribunal Supremo Electoral con los diversos partidos políticos. Ya lo hicieron con el Partido Liberal, con el PINU, dentro de poco va a ser con el Partido Nacional. Hay muchas reformas que se están planteando, pero la que ha tomado más resonancia es flexibilizar el plebiscito y el referéndum, que muchas personas creen de que esto se debe a intenciones para hacer una consulta para reformar los petrios, y por esa vía hacerlo a través del Congreso, un plebiscito, un referéndum. ¿Qué opinión tiene sobre este cambio que se ha propuesto para el plebiscito? Mira, nosotros hemos sostenido permanentemente la tesis de que el 98 punto y pico % de los artículos de la Constitución pueden ser reformados, ¿verdad? Hay unos cuantos artículos que son pétreos y que la Constitución misma prohíbe que puedan ser reformados. Yo creo que la figura del plebiscito y el referéndum se debe agilizar y se debe abrir porque la tenemos penalizada totalmente. Prácticamente no podemos preguntarle nada al pueblo a través de esas figuras. Tienen una camisa de fuerza. Se pusieron una camisa de fuerza, hay que quitarle la camisa de fuerza sin tocar los pétreos, sin caer en la tentación de tocar los pétreos. Pero el problema es que mucha gente quiere hablar de plebiscito y referéndum para encontrar ahí la posibilidad de preguntarle al pueblo si quiere una constituyente, la misma cosa de Mel Zelaya. Y eso está prohibido por la Constitución. Ya la Corte Suprema de Justicia dijo que es inconstitucional. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que el plebiscito y el referéndum sirva, por ejemplo, para preguntarle a la gente por reformas fiscales, ¿verdad? Ese paquetazo, si el pueblo está tan consciente que la situación es grave en Honduras, el dirigente político lo ha concientizado, el pueblo sabrá hasta dónde se va a estirar y dónde no se va a estirar. Pero aquí no. Aquí deciden que a la oligarquía no le van a tocar sus ingresos, pero al pueblo lo van a hacer pagar impuestos para poder financiar un déficit fiscal. Eso no es justo, no es correcto. Ahí es donde debe aparecer la economía social de mercado, donde debe aparecer el presidente de la República diciéndole a la oligarquía: señores, si ustedes se han estado llevando 70.000 millones de lempiras en utilidades en sus 4 o 5 actividades del país este año, solo se van a llevar 40.000, 50.000, porque los otros 20.000 millones ustedes me los van a dar para financiar el presupuesto, no le voy a pegar más paquetadas. Sí, eso sería lo correcto. Y con lo otro, las reformas electorales, yo sí creo, porque son dos cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de plebiscito y referéndum lo hacemos porque es un mecanismo de consulta. Se realiza el foro Honduras. Catedrático universitario, hemos abordado algunos puntos como una explicación muy amplia que nos brindó sobre el humanismo cristiano y también la relación con la situación actual
política. Hay unos puntos interesantes que también deseamos rescatar de la encuesta número 74 de Sid Gallup en cuanto a las tendencias partidarias 2003-2010. Dice que se abre la brecha entre los dos partidos políticos principales en 2 puntos en comparación con febrero de este mismo año. El Partido Liberal, que por muchos años fue el de más seguidores, ha sufrido una merma de 14 puntos. Los 5 de su partido haciéndole contrapeso en vez de aglutinarse y luchar por Honduras, cuestionó. Y lo mismo debemos hacer los liberales, es decir, aglutinarnos y luchar por Honduras, pero unos están hablando de organizar otro partido político. Vemos entonces, este es el pequeño panorama del Partido Liberal Nacional, que son los principales. Vemos de que tradicionalmente el Partido Liberal debe ser el de oposición, pero el divisionismo que se tiene ahorita no le permite pues tener una fuerza beligerante. Se ha perdido la fuerza que ha tenido el Partido Liberal tradicionalmente, y vemos que algo alteran al presidente legítimo, a Porfirio Lobo Sosa. Y otro punto interesante es la evaluación del desempeño en la presidencia de Pepe Lobo, que sufrió una merma de 21 puntos en los primeros 100 días de su periodo constitucional. Esta caída no es atípica para un presidente hondureño. Las expectativas crecen en la época de la campaña, quizá más allá de la misma oferta electoral, y cuando el habitante se enfrenta con la realidad del país, disipa el fervor que sentía al puro inicio. Vemos entonces que el Partido Nacional, desde las mediciones del 2006, después de la llegada del gobierno liberal, nuevo en ese año. Esta parte de la merma puede ser resultado de la brecha entre los liberales que apareció en el 2009. También se hizo la pregunta a cuál partido político favorece o pertenece. El partido político oficial de Honduras, el Nacional, es el que tiene más seguidores a mitad del año 2010. Solo en el resto del país, incluyendo las áreas rurales, se nota un empate entre los dos partidos políticos principales, el oficialista y el Partido Liberal. También el 85% de las personas considera ahora aventaja al Partido Liberal en cuanto a popularidad, y eso se debe en gran parte al divisionismo que existe actualmente en el partido oposición, el Partido Liberal. Es por ello que nos llama la atención las declaraciones que dio el día de ayer Elvin Santos Lozano, en el cual dice que Lobo quiere sacar adelante el país, pero le hacen contrapeso. Citándolo textualmente, el señor Lozano nos dice: ahora Pepe Lobo está empeñado primero en sacar adelante este país en cuanto al reconocimiento internacional, y ya están como